Roma, en el otoño de 1473, era el corazón palpitante de la cristiandad. Sus calles estaban llenas de peregrinos que venían de todos los rincones de Europa, buscando la bendición papal y la absolución de sus pecados. Las cúpulas de las iglesias se elevaban hacia el cielo como dedos señalando a Dios, y el aroma del incienso se mezclaba con el olor menos sagrado de la ciudad: sudor, excrementos de caballo y el Tíber en los días calurosos. En medio de esta ciudad de contradicciones vivía el cardenal Domenico Falcone, un hombre cuyo nombre resonaba en cada rincón del Vaticano. A sus 48 años, Falcone era considerado uno de los pilares morales de la Iglesia. Alto, delgado, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos oscuros que parecían capaces de ver directamente en el alma de quien lo miraba. Su rostro era angular, aristocrático, con una mandíbula firme que le daba un aire de autoridad innegable. Falcone provenía de una familia noble de Florencia. Su padre había sido un banquero exitoso, su madre una mujer piadosa que dedicó su vida a obras de caridad. Desde joven, Domenico mostró una inteligencia excepcional y una inclinación natural hacia los estudios teológicos. A los 20 años ingresó al seminario, a los 30 fue ordenado sacerdote y a los 40 ya llevaba el birrete cardenalicio. Su ascenso fue meteórico, impulsado tanto por su brillantez intelectual como por las conexiones de su familia. Pero lo que realmente distinguía al cardenal Falcone era su oratoria. Cuando predicaba, las iglesias se llenaban hasta desbordarse. Su voz era profunda, resonante, capaz de hacer temblar los corazones más endurecidos. Y su tema favorito, el que predicaba con más pasión, era la pureza del cuerpo y el alma. Era un domingo por la mañana, cuando Falcone subió al púlpito de la Basílica de San Pedro para dar uno de sus sermones más memorables. La iglesia estaba abarrotada. Cardenales, obispos, nobles, comerciantes ricos y ciudadanos comunes se apiñaban en los bancos y pasillos, todos ansiosos por escuchar las palabras del predicador más famoso de Roma. La luz del sol entraba por los vitrales, creando patrones de colores sobre el suelo de mármol. El silencio era absoluto cuando Falcone levantó las manos. «Hermanos y hermanas en Cristo», comenzó, su voz llenando cada rincón de la basílica. «Hoy les hablo del enemigo más peligroso del alma humana. No es el demonio que viene de afuera, sino el demonio que llevamos dentro, la lujuria». Un murmullo recorrió la congregación. El tema no era nuevo, pero la forma en que Falcone lo abordaba siempre era cautivadora. «La carne es débil», continuó. «Todos lo sabemos. Desde Adán y Eva, la humanidad ha sido seducida por los placeres del cuerpo. Pero estos placeres son temporales, vacíos, y nos alejan del amor verdadero de Dios». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. San Pablo nos advirtió: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y contaminarlo con deseos impuros es profanar lo sagrado. Falcone caminó lentamente por el púlpito, su mirada recorriendo los rostros de la audiencia. En esta ciudad, en esta misma Roma que debería ser el ejemplo de la virtud cristiana, ¿qué vemos? Vemos burdeles en cada esquina. Vemos hombres casados que buscan placeres fuera del matrimonio. Vemos mujeres que venden sus cuerpos por monedas. Vemos incluso a clérigos, hermanos nuestros en Cristo, que han olvidado sus votos de castidad. Algunos en la audiencia bajaron la mirada, incómodos. Falcone sabía exactamente dónde clavar el puñal. «Pero yo les digo», su voz se elevó, resonando como un trueno, «la pureza es posible, la castidad es alcanzable. Con oración, con ayuno, con disciplina del cuerpo y la mente, podemos vencer a la bestia de la lujuria. Podemos ser dignos del reino de los cielos». La congregación estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros asentían vigorosamente. Falcone había tocado algo profundo en ellos, el deseo de ser mejores, de ser puros, de ser dignos. Al terminar la misa, una larga fila de fieles se formó para recibir la bendición personal del cardenal. Entre ellos estaba Lucrezia Orsini, una joven noble de 23 años, recién casada con un comerciante de sedas mucho mayor que ella. Era hermosa,
con cabello negro azabache y ojos verdes que contrastaban dramáticamente con su piel pálida. Cuando llegó su turno, Lucrecia se arrodilló ante Falcone, quien colocó su mano sobre su cabeza. «Bendíceme, Eminencia», dijo ella con voz suave. «Siento que mi alma está en peligro». Falcone la miró con interés. Había algo en esta mujer, una vulnerabilidad que despertó algo en él. «¿Por qué crees eso, hija mía?». Lucrecia vaciló, luego susurró. «Tengo pensamientos impuros. Mi marido es un buen hombre, pero no siento lo que se supone que debo sentir. Y a veces, en la noche, mi mente vaga hacia lugares oscuros». Falcone sintió una pulsación de algo que no debería haber sentido. Curiosidad, interés, algo más oscuro. «Estos pensamientos son pruebas del demonio», dijo con voz firme, «pero pueden ser vencidos. Ven a verme mañana al Palacio Cardenalicio. Te ayudaré con tu confesión y te daré consejo espiritual». Lucrecia levantó la vista, sus ojos verdes brillando con gratitud. «Gracias, Eminencia. Iré». El Palacio Cardenalicio de Falcone estaba ubicado cerca del Vaticano, una estructura imponente de 3 pisos construida en piedra blanca. Había sido un regalo del Papa Sixto IV en reconocimiento a los servicios de Falcone a la Iglesia. El exterior era sobrio, casi austero, decorado solo con el escudo de armas de la familia Falcone, un halcón negro sobre campo dorado. Pero el interior era otra historia completamente diferente. Los pisos eran de mármol importado de Carrara, las paredes estaban cubiertas con tapices flamencos que representaban escenas bíblicas, y los techos estaban decorados con frescos de ángeles y santos. Era una residencia digna de un príncipe de la Iglesia. Falcone tenía un séquito de sirvientes, cocineros, mayordomos, guardias y su secretario personal, padre Matteo Ricci, un sacerdote joven de 30 años que había sido su pupilo desde el seminario. Matteo era delgado, nervioso, con ojos que nunca se quedaban quietos. Había algo en él que sugería que sabía más de lo que decía. Esa tarde, después del sermón, Falcone regresó a su palacio y se retiró a sus aposentos privados en el 3er piso. Matteo lo siguió, llevando una bandeja con vino y queso. «Fue un sermón magnífico, Eminencia», dijo Matteo sirviendo el vino. «Toda Roma hablará de él». Falcone tomó la copa y bebió lentamente, saboreando el vino tinto de Toscana. «La gente necesita ser recordada de sus obligaciones morales, Matteo, en especial en estos tiempos». «Por supuesto, Eminencia». Falcone miró por la ventana hacia las calles de Roma. Incluso desde aquí, podía ver las sombras moviéndose en los callejones, las transacciones ilícitas, los pecados que se cometían incluso mientras él predicaba la virtud. «¿Hay algo programado para esta noche?», preguntó casualmente. Matteo vaciló por un momento, luego respondió en voz baja. «Sí, Eminencia. Los preparativos están listos. Los invitados llegarán después de la medianoche». Falcone asintió lentamente. «Bien. Asegúrate de que todo esté en orden. No puede haber errores». «Entendido, Eminencia». Cuando Matteo salió, Falcone se quedó solo en su habitación. Se quitó el birrete cardenalicio y lo colocó cuidadosamente sobre un soporte. Se miró en el espejo de bronce pulido que colgaba en la pared. Durante el día era el cardenal Domenico Falcone, voz de la virtud, defensor de la pureza. Pero cuando caía la noche, una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Cuando caía la noche, era algo completamente diferente. Medianoche. El palacio estaba en silencio. Los sirvientes se habían retirado a sus habitaciones y los guardias habían recibido instrucciones de no molestar al cardenal bajo ninguna circunstancia. Las puertas principales estaban cerradas con llave, pero había otra entrada, oculta en el lado este del edificio, que daba directamente a los sótanos. Falcone descendió por una escalera de caracol que llevaba a las profundidades del palacio. Las paredes de piedra estaban húmedas y el aire se volvía más frío con cada paso. Llevaba una vela en la mano, su luz parpadeante creando sombras danzantes. Los sótanos del palacio eran antiguos, construidos sobre las ruinas de una estructura romana anterior. Nadie bajaba aquí excepto Falcone y un círculo muy selecto de personas. Era su secreto mejor guardado. Al final de un largo corredor había una puerta de madera reforzada con hierro. Falcone sacó una llave de su túnica y la abrió.
El crujido de los goznes resonó en el silencio. Dentro había una cámara circular, de unos 20 metros de diámetro. El suelo estaba cubierto con alfombras persas de colores intensos, rojos, púrpuras, dorados. Las paredes estaban decoradas con tapices que no representaban escenas bíblicas, sino otras mucho más mundanas. Cuerpos entrelazados, escenas de pasión, imágenes que ningún cardenal debería poseer. En el centro de la habitación había una mesa baja, rodeada de cojines, y alrededor de la habitación, colocados estratégicamente, había candelabros con velas rojas que ya estaban encendidas, bañando todo en una luz carmesí. Pero lo más perturbador de todo era el altar al fondo de la cámara. No era un altar cristiano tradicional. Sobre él había una cruz, sí, pero también otros símbolos, figuras paganas, representaciones de dioses antiguos que habían sido adorados en Roma mucho antes de que llegara el cristianismo. Y en el centro, un cáliz de oro incrustado con rubíes. Falcone se cambió de ropa. Se quitó la sotana cardenalicia y se puso una túnica de seda negra, bordada con hilos de plata. Luego se sentó en uno de los cojines y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos en la escalera. La puerta se abrió y entraron 4 figuras, todas con capas que ocultaban sus identidades. La primera en quitarse la capa fue Lucrezia Orsini, la joven noble que había pedido su bendición esa mañana. Pero ahora no vestía las ropas modestas de una dama piadosa. Llevaba un vestido de terciopelo rojo que dejaba poco a la imaginación, su cabello negro cayendo libre sobre sus hombros desnudos. Los otros 3 también se rebelaron. Marco Santini, un banquero rico conocido por su piedad pública, Isabel Laventuri, una viuda noble cuyas donaciones a la iglesia eran legendarias, y Giovanni Bardi, un joven poeta que había publicado varios textos sobre la virtud cristiana. Todos ellos pilares de la sociedad romana. Todos ellos aquí en el sótano secreto del cardenal Falcone. «Bienvenidos, amigos míos», dijo Falcone con voz suave, muy diferente de su tono de predicador. «Bienvenidos al único lugar donde podemos ser verdaderamente libres». Lucrecia sonrió acercándose a él. Su sermón de esta mañana fue inspirador, Eminencia. Me hizo desear purgarme de mis pecados. Falcone rió suavemente. «Y lo harás, querida Lucrecia, lo harás. Pero primero debemos honrar a aquellos que nos dieron estos cuerpos, estos deseos. Debemos reconocer que la negación del placer no nos acerca a Dios. Al contrario, nos hace hipócritas». Se levantó y caminó hacia el altar. Tomó el cáliz dorado y lo llenó con vino de una jarra ornamentada. «Esta noche», dijo levantando el cáliz, «celebramos no la negación, sino la aceptación. Celebramos la verdad de lo que somos, criaturas de carne y deseo, creadas por fuerzas que van más allá de las doctrinas de la Iglesia». Los otros levantaron sus copas, y todos bebieron. Y así comenzó otra noche en el sótano secreto del cardenal Falcone. Una noche de vino, de música suave tocada en instrumentos ocultos, de conversaciones que nunca podrían pronunciarse a la luz del día, y de otras cosas. Cosas que contradicían cada palabra que Falcone había pronunciado desde el púlpito esa misma mañana. Mientras arriba, en las calles de Roma, los fieles dormían creyendo que su ciudad estaba protegida por hombres santos. Abajo, en las profundidades, esos mismos hombres santos practicaban todo aquello que condenaban públicamente. La hipocresía tenía muchas caras en Roma en 1483, y la más hermosa de todas llevaba un birrete cardenalicio. Los meses siguientes al sermón de septiembre transcurrieron con una rutina que Falcone había perfeccionado durante años. De día, era el defensor incansable de la moral cristiana. Predicaba en las iglesias más importantes de Roma, asesoraba al Papa Sixto IV en asuntos de doctrina y se reunía con otros cardenales para discutir la reforma de las costumbres clericales. De noche, descendía a su sótano secreto. Las reuniones se volvieron más frecuentes. Lo que comenzó como encuentros mensuales pronto se convirtió en semanales. El círculo también creció. A Lucrecia, Marco, Isabella y Giovanni se les unieron otros, un médico del Vaticano, 2 nobles florentinos, incluso un joven sacerdote que servía en la Capilla Sixtina. Todos ellos compartían algo en común,
una fascinación con lo prohibido, una necesidad de explorar los límites de lo que la sociedad y la religión permitían, y todos encontraban en Falcone no solo un líder, sino una justificación intelectual para sus deseos. La Iglesia nos enseña a negar el cuerpo, decía Falcone durante estas reuniones, su voz tan convincente como cuando predicaba. Pero ¿quién creó el cuerpo? ¿Quién nos dio estos deseos? Si Dios lo hizo, ¿cómo pueden ser pecaminosos? Los padres de la Iglesia dirían que es una consecuencia de la caída, argumentó Giovanni Bardi una noche, el joven poeta siempre dispuesto a desafiar intelectualmente a Falcone, que el pecado original corrompió la naturaleza humana. Y yo digo que esa es una interpretación conveniente para mantener el control, respondió Falcone, bebiendo vino. Piénsalo, Giovanni. Si la Iglesia puede convencer a la gente de que sus deseos naturales son pecaminosos, entonces pueden controlar cada aspecto de sus vidas. Pueden vender indulgencias, pueden imponer penitencias, pueden mantener a las masas en un estado perpetuo de culpa. Lucrecia, recostada sobre cojines de seda con su cabello negro desplegado como un abanico, intervino. Entonces, ¿está diciendo que no hay pecado, Eminencia? Falcone sonrió. No estoy diciendo que no haya pecado. Estoy diciendo que el pecado verdadero es la hipocresía, es proclamar una cosa y hacer otra. Nosotros, al menos, somos honestos con nosotros mismos. Reconocemos lo que somos. Isabella Venturi, la viuda noble de 40 años que había sido una benefactora generosa de la Iglesia, añadió con voz pensativa. Pero incluso si lo que dices es cierto, Domenico, ¿no nos arriesgamos a algo peor que la hipocresía? Nos arriesgamos a la exposición. Si alguien descubriera lo que hacemos aquí, nadie lo descubrirá, interrumpió Falcone con confianza. He tomado todas las precauciones. Mis sirvientes son leales. El padre Mateo asegura que nadie entre sin mi conocimiento. Y ustedes, queridos amigos, tienen tanto que perder como yo. Su silencio está garantizado por su propia autopreservación, pero Isabella no parecía convencida, y tenía razón en estar preocupada, porque alguien sí estaba observando. Alguien había empezado a hacer preguntas. Cardenal Giuliano de la Rovere, un hombre de 42 años, con ambiciones políticas tan vastas como las de cualquier rey secular. De la Rovere era sobrino del Papa Sixto IV, y muchos creían que algún día llevaría la tiara papal. Era astuto, despiadado cuando era necesario, y tenía una red de informantes que rivalizaba con la de cualquier príncipe italiano. Y durante meses, de la Rovere había estado escuchando rumores sobre el cardenal Falcone. No eran acusaciones directas, por supuesto. Nadie se atrevería a acusar abiertamente a uno de los cardenales más respetados de Roma. Pero había susurros, comentarios casuales, observaciones extrañas. Un comerciante había mencionado ver figuras encapuchadas entrando al palacio de Falcone después de la medianoche. Un guardia había comentado que a veces escuchaba música extraña emanando de los sótanos. Una sirvienta, despedida del servicio de Falcone por robar, o eso se decía, había insinuado que había visto cosas en el palacio que la habían perturbado profundamente. De la Rovere archivaba cada rumor, cada susurro, cada fragmento de información sospechosa. Aún no tenía pruebas suficientes para actuar, pero estaba construyendo un caso. Una tarde fría de diciembre, de la Rovere convocó a su propio confesor, el padre Agostino Lenti, un dominico austero conocido por su rigidez moral. «Padre Agostino», dijo de la Rovere sentado en su estudio privado, «necesito que investigues algo para mí, discretamente». «Por supuesto, Eminencia. ¿De qué se trata?» «El cardenal Falcone». Agostino levantó las cejas sorprendido. «¿Falcone? Pero es uno de los predicadores más respetados de Roma. Sus sermones sobre la pureza son legendarios». «Precisamente», dijo de la Rovere, «y a menudo aquellos que predican con más vehemencia contra el pecado son los que tienen más que ocultar». Agostino frunció el ceño. «¿Tiene evidencia de alguna irregularidad?» «Tengo rumores, susurros, nada concreto aún, pero quiero que observes su palacio, quiero que hables con su personal, con sus vecinos, averigua si hay algo fuera de lo común». «Entiendo. ¿Y si encuentro algo?» «Entonces lo traerás ante mí, y solo ante mí».
Esto debe manejarse con la mayor discreción. Falcone tiene amigos poderosos, incluyendo al Santo Padre. Si vamos a acusarlo de algo, las pruebas deben ser irrefutables. Agostino asintió solemnemente. Comenzaré de inmediato. El padre Agostino en ti era un hombre de 55 años, con el cabello completamente gris y un rostro marcado por años de ayuno y penitencia. Había dedicado su vida a la búsqueda de la perfección espiritual y no tenía paciencia para aquellos que se desviaban del camino estrecho. Durante las siguientes semanas, Agostino se convirtió en una presencia regular cerca del palacio cardenalicio de Falcone. Se disfrazaba de mendigo, sentándose en las esquinas, observando quién entraba y salía. Hablaba con comerciantes locales, con sirvientes de otras casas nobles, con cualquiera que pudiera tener información. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Efectivamente, había un patrón. Cada cierto número de noches, figuras encapuchadas llegaban al palacio después de la medianoche, usando siempre la entrada lateral. Permanecían dentro durante horas y salían antes del amanecer, siempre cubiertas para evitar ser reconocidas. Agostino también habló con Caterina, la sirvienta que había sido despedida del servicio de Falcone. La encontró viviendo en un pequeño cuarto en el barrio pobre de Trastevere, trabajando como lavandera para sobrevivir. «Por favor, hija mía», le dijo Agostino con voz amable, «no temas decir la verdad. Estás bajo la protección de la iglesia». Caterina, una mujer de 30 años con ojos asustados, vaciló antes de hablar. «Padre, lo que vi no debería existir. No en la casa de un hombre de Dios. Cuéntame». Una noche, hace 6 meses, estaba limpiando en el segundo piso. Era tarde, más tarde de lo que debería haber estado allí. Escuché música viniendo desde abajo. Música extraña, no como los himnos de la iglesia. Era sensual. Curiosa, bajé las escaleras hacia el sótano. Nunca me habían permitido ir allí, pero hizo una pausa, temblando al recordar. Había una puerta. No estaba completamente cerrada. Miré dentro y vi al cardenal, pero no estaba vestido como un cardenal. Llevaba ropas extrañas, y había otras personas con él, hombres y mujeres. Estaban bebiendo, riendo y haciendo cosas que... Se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué clase de cosas, hija mía? Cosas carnales, padre, cosas que violan todos los votos, y en las paredes había símbolos, símbolos que nunca había visto. No eran cristianos, eran algo más antiguo. Agostino sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó después? Uno de ellos me vio, el secretario del cardenal, el padre Mateo. Vino hacia mí y creí que me mataría, pero solo me dijo que si hablaba de lo que había visto, mi familia sufriría. Al día siguiente fui acusada de robo y despedida. Nunca robé nada, padre, lo juro por la Virgen María. Agostino colocó una mano en su hombro. Te creo, hija mía, y no tengas miedo, la justicia de Dios prevalecerá. Armado con esta información, Agostino regresó con el cardenal de la Rovere. Eminencia, he confirmado los rumores. Hay actividades irregulares en el palacio de Falcone, reuniones nocturnas secretas, un testigo ha visto comportamiento inapropiado. Y menciona símbolos no cristianos. De la Rovere se reclinó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. Interesante, muy interesante, pero necesitamos más. Necesitamos evidencia directa. Un testimonio de una sirvienta asustada no será suficiente para derribar a Falcone. ¿Qué sugiere, Eminencia? Necesitamos infiltrarnos en una de esas reuniones. Necesitamos un testigo creíble que pueda ver con sus propios ojos lo que sucede allí. Podría intentar entrar yo mismo. No, interrumpió de la Rovere. Eres demasiado conocido, necesitamos a alguien nuevo en Roma, alguien que Falcone no reconozca. De la Rovere pensó por un momento. Luego una sonrisa lenta apareció en su rostro. Tengo justo la persona, un joven sacerdote de Siena recién llegado a Roma, inteligente, discreto y completamente leal a mí. Su nombre es Padre Lorenzo Medici, no pariente del Lorenzo de Florencia, pero ambicioso como él. ¿Y cómo lograremos que sea invitado a estas reuniones? Deja eso en mis manos, respondió de la Rovere con confianza.
Falcone tiene debilidad por los jóvenes inteligentes. Si presentamos a Lorenzo de la manera correcta, estoy seguro de que despertará su interés. Padre Lorenzo Medici tenía 26 años. Era guapo de una manera clásica romana. Cabello oscuro ondulado, ojos marrones profundos, una sonrisa fácil que ocultaba una mente calculadora. Había llegado a Roma con recomendaciones impecables, buscando hacer carrera en la curia papal. De la Rovere lo convocó a sus aposentos privados y le explicó la situación con total franqueza. «Necesito que te infiltres en el círculo íntimo del cardenal Falcone. Hay evidencia de que está involucrado en actividades heréticas. Necesito pruebas concretas». Lorenzo escuchó atentamente. «¿Qué clase de actividades heréticas, Eminencia?» «Reuniones secretas, posiblemente rituales que mezclan elementos cristianos con paganismo. Comportamiento inmoral. Si puedes confirmar esto y traerme evidencia, te garantizo que tu futuro en la iglesia estará asegurado». Lorenzo sopesó la propuesta. Era peligroso, sí, pero también era una oportunidad. Si ayudaba a exponer a un cardenal corrupto, su nombre resonaría en todo el Vaticano. «Lo haré», dijo finalmente. «¿Cómo procedo?» «Primero, necesitas llamar su atención. Falcone frecuenta la Biblioteca Vaticana. Es un erudito. Le gusta discutir teología con mentes jóvenes. Ve allí e inicia conversaciones sobre temas que le interesen: la naturaleza del pecado, la interpretación de las Escrituras, la relación entre cuerpo y alma. Muéstrate inteligente, pero también ligeramente rebelde en tu pensamiento. Eso lo intrigará». Lorenzo asintió. «Entendido». «Y Lorenzo», añadió de la Rovere con voz seria, «ten mucho cuidado. Falcone es brillante y manipulador. No subestimes su capacidad para percibir engaños. Si sospecha que eres un espía, tu vida podría estar en peligro». «No fallaré, Eminencia». Durante las siguientes semanas, Lorenzo se convirtió en una presencia regular en la Biblioteca Vaticana, un lugar vasto, lleno de manuscritos antiguos, códices iluminados y textos en latín, griego y hebreo. Pasaba horas leyendo, tomando notas y ocasionalmente iniciando conversaciones con otros eruditos. Y como de la Rovere había predicho, eventualmente cruzó caminos con el cardenal Falcone. Fue un día lluvioso de enero. Lorenzo estaba estudiando un manuscrito sobre la filosofía de San Agustín cuando notó una figura familiar sentarse en la mesa frente a él. Levantó la vista y vio al cardenal Falcone observándolo con curiosidad. «San Agustín», dijo Falcone con voz amable, «un santo fascinante, también un hombre que luchó profundamente con los deseos de la carne antes de encontrar su fe». Lorenzo se recuperó rápidamente de su sorpresa. «Efectivamente, Eminencia», respondió Lorenzo con una sonrisa respetuosa. «Sus confesiones son uno de los textos más honestos que he leído. No oculta su pasado, sino que lo abraza como parte de su camino hacia Dios». Falcone se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Una observación perceptiva para alguien tan joven. La mayoría de los sacerdotes prefieren ignorar los años de pecado de Agustín y enfocarse solo en su santidad posterior. «Pero eso sería negar la totalidad de su humanidad», argumentó Lorenzo. «¿Cómo podemos comprender su fe sin comprender primero sus luchas?» «Exactamente», dijo Falcone, sus ojos oscuros brillando con aprobación. «Dime, joven padre, ¿cómo te llamas?» «Lorenzo Medici, Eminencia. Llegué de Siena hace 2 meses. ¿Y qué te trae a Roma?» «El deseo de aprender, de servir a la Iglesia de la mejor manera posible, y quizás encontrar respuestas a preguntas que me han inquietado». Falcone sonrió. «¿Qué tipo de preguntas?» Lorenzo vaciló, como si dudara en hablar con tanta franqueza ante un cardenal. Era una actuación perfecta. Preguntas sobre la naturaleza del pecado, sobre si algunas de las doctrinas que nos enseñan son interpretaciones humanas más que mandatos divinos, sobre la diferencia entre lo que la Iglesia nos dice que debemos creer y lo que nuestras propias experiencias nos dicen. Falcone estudió al joven sacerdote durante un largo momento. Había algo en este Lorenzo que le resultaba intrigante. Inteligencia, sí, pero también una apertura mental que era rara entre los clérigos jóvenes. «Son preguntas peligrosas, padre Lorenzo». «Lo sé, Eminencia, por eso las mantengo para mí». «Quizás no deberías», dijo Falcone, levantándose. «Ven a visitarme a mi palacio mañana por la tarde. Me gustaría continuar esta conversación en un ambiente más privado».
Lorenzo sintió una oleada de triunfo, pero mantuvo su expresión neutral. Sería un honor, Eminencia. Al día siguiente, Lorenzo llegó al Palacio Cardenalicio justo después del mediodía. Fue recibido por el padre Mateo, quien lo escoltó a través de los opulentos salones hasta el estudio privado de Falcone en el segundo piso. El estudio era impresionante. Estanterías llenas de libros desde el suelo hasta el techo, un escritorio de madera tallada cubierto de manuscritos y ventanas amplias que daban vista a los jardines del palacio. Falcone estaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano. «Padre Lorenzo», saludó con calidez. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». «¿Vino?» «Gracias, Eminencia». Mateo sirvió el vino y luego se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Durante la siguiente hora, Lorenzo y Falcone conversaron sobre teología, filosofía y las contradicciones inherentes en la doctrina de la Iglesia. Falcone era brillante, no había duda de ello. Citaba a los padres de la Iglesia con la misma facilidad con que citaba a filósofos paganos como Platón y Epicuro. «La Iglesia nos enseña que el cuerpo es inferior al alma», decía Falcone. «Pero si Dios creó tanto el cuerpo como el alma, ¿cómo puede uno ser inferior al otro? ¿No es esa una forma de herejía dualista similar a la de los gnósticos que la Iglesia condenó?» Lorenzo, siguiendo el guión que había ensayado con Della Rovere, respondió: «Es un punto válido. Y sin embargo, nos dicen que debemos negar los placeres del cuerpo para alcanzar la salvación del alma. ¿Y tú crees eso?» Lorenzo hizo una pausa calculada. «Honestamente, Eminencia, no estoy seguro. He conocido a hombres piadosos que se niegan todo placer y parecen miserables. Y he conocido a otros que disfrutan de la vida, y aún así parecen estar más cerca de Dios que los primeros». Falcone sonrió ampliamente. «Eres más honesto que la mayoría, Lorenzo. Eso es refrescante». Se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia los jardines. «Permíteme compartir algo contigo, algo que pocos comprenden. La Iglesia, en su forma actual, está construida sobre el control de las mentes, de los cuerpos, de las almas. Nos dicen que debemos negarnos a nosotros mismos porque eso nos hace dependientes de ellos para obtener la absolución. Pero, ¿y si te dijera que hay otro camino?» «¿Qué camino, Eminencia?» Falcone se volvió para mirarlo. «El camino de la aceptación, de reconocer que somos criaturas tanto de espíritu como de carne, y que negar uno en favor del otro es negar la totalidad de nuestra creación. Hay un pequeño grupo de nosotros en Roma que exploramos estas ideas. Nos reunimos ocasionalmente para discutir, para experimentar con diferentes perspectivas espirituales». Lorenzo sintió que su corazón latía más rápido. Esto era exactamente lo que Della Rovere esperaba. «Suena fascinante». «Lo es. Pero también es peligroso. Si alguien malinterpretara lo que hacemos, podríamos ser acusados de herejía. Por eso debemos ser muy cuidadosos con quién invitamos». Lorenzo asintió solemnemente. «Entiendo completamente, Eminencia, y le aseguro que cualquier confianza que deposite en mí será guardada con el mayor secreto». Falcone lo estudió durante un largo momento, buscando cualquier señal de falsedad, pero Lorenzo era un actor consumado. Su expresión mostraba solo curiosidad sincera y respeto. «Muy bien», dijo finalmente Falcone. «Hay una reunión programada para el próximo sábado, medianoche. Ven a la entrada lateral del palacio. Te estaré esperando. Estaré allí, Eminencia. Y gracias por confiar en mí». Cuando Lorenzo salió del palacio una hora más tarde, caminó directamente hacia la residencia de Della Rovere para informarle. «Funcionó», dijo con satisfacción. «Me invitó a su próxima reunión». Della Rovere sonrió con aprobación. «Excelente trabajo, Lorenzo. Ahora cuando vayas observa todo, memoriza cada detalle, quién está presente, qué se dice, qué se hace, pero sobre todo, busca evidencia física, textos heréticos, objetos paganos, cualquier cosa que podamos usar como prueba. ¿Y si me piden que participe en algo inapropiado?» Della Rovere vaciló. «Haz lo que debas hacer para mantener tu cubierta. La salvación de la Iglesia está en juego. Cualquier pecado que cometas en el proceso será absuelto». Lorenzo tragó saliva. No estaba seguro de sentirse cómodo con esa respuesta, pero asintió de todos modos. «Entendido, Eminencia. Sábado por la noche,
Medianoche. Lorenzo llegó a la entrada lateral del palacio de Falcone, con el corazón latiendo con fuerza. Llevaba su sotana negra, pero había dejado el alzacuello en casa, como le había indicado Falcone. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Era el padre Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Padre Lorenzo, bienvenido. Por favor, sígueme». Descendieron por la escalera de caracol hacia los sótanos. Con cada paso, Lorenzo sentía que el aire se volvía más pesado, más cargado. Podía escuchar música distante, no himnos religiosos, sino algo más sensual, con tambores y flautas. Finalmente llegaron a la puerta reforzada con hierro. Mateo la abrió, y Lorenzo entró en la cámara circular. Lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba bañada en luz roja de las velas. Las alfombras persas cubrían el suelo, y los tapices en las paredes mostraban escenas que ningún clérigo debería poseer. Había una docena de personas presentes, todas vestidas con ropas lujosas pero informales. Reconoció a algunas, nobles que había visto en las misas públicas, rostros conocidos de la alta sociedad romana. Y en el centro de todo estaba el cardenal Falcone, vestido con su túnica de seda negra, sosteniendo el cáliz dorado. «Padre Lorenzo», saludó con voz cálida, «bienvenido a nuestro pequeño santuario de verdad». Lorenzo tragó saliva, forzándose a sonreír. «Gracias por invitarme, Eminencia». Lucrecia Orsini se acercó, ofreciéndole una copa de vino. Su vestido rojo dejaba poco a la imaginación, y Lorenzo tuvo que esforzarse para mantener la mirada en su rostro. «No tengas miedo», dijo ella con voz suave. «Aquí no somos juzgados. Aquí podemos ser nosotros mismos». Lorenzo tomó la copa y bebió, esperando que el vino calmara sus nervios. Falcone alzó su propio cáliz. «Esta noche damos la bienvenida a un nuevo miembro de nuestro círculo. Padre Lorenzo ha demostrado tener una mente abierta y un espíritu inquisitivo. Que encuentre aquí la libertad que la Iglesia le niega». Todos levantaron sus copas y bebieron. Lo que siguió fue una mezcla desconcertante de discusión filosófica y comportamiento libertino. Falcone habló sobre la hipocresía de la Iglesia, sobre cómo los padres primitivos habían distorsionado el mensaje original de Cristo para mantener el control. Otros compartieron sus propias frustraciones con la rigidez de la doctrina católica. Pero mientras hablaban de libertad espiritual, también se entregaban a placeres carnales. El vino fluía libremente. Las inhibiciones se desvanecían. Las conversaciones se volvían más íntimas, más táctiles. Lorenzo observó todo con una mezcla de fascinación y horror. Vio a miembros respetados de la sociedad romana comportarse de maneras que contradecían completamente sus personas públicas. Vio al cardenal Falcone, el gran predicador de la castidad, riendo y tocando con familiaridad a Lucrecia Orsini, y vio el altar al fondo de la cámara con sus símbolos extraños que mezclaban cristianismo con algo mucho más antiguo. En un momento, cuando nadie lo estaba observando directamente, Lorenzo se acercó al altar. Examinó los símbolos tallados en la madera, cruces cristianas, sí, pero también pentagramas, representaciones de dioses romanos antiguos como Baco y Venus, y símbolos que no reconocía en absoluto. Había libros apilados junto al altar. Tomó uno y lo abrió rápidamente. Estaba escrito en latín, pero no era un texto cristiano. Parecía ser algún tipo de ritual pagano, adaptado con elementos cristianos. Había invocaciones a las fuerzas primordiales de la creación y los espíritus de la carne y el deseo. «Interesante, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él. Lorenzo se volvió bruscamente. Era Falcone, mirándolo con expresión indescifrable. «Yo... lo siento, Eminencia. No debería haber...» Falcone agitó una mano. «No te disculpes. La curiosidad es natural. Ese texto es una traducción de rituales romanos antiguos, de los tiempos antes del cristianismo. Los he adaptado para nuestros propósitos». «¿Qué clase de propósitos?». Falcone sonrió. «Explorar la intersección entre lo divino y lo carnal. Los antiguos romanos comprendían algo que nosotros hemos olvidado, que lo sagrado y lo sensual no son opuestos, sino complementos. Sus rituales honraban tanto al espíritu como al cuerpo». Lorenzo intentó mantener su voz neutral, pero la Iglesia condenaría esto como paganismo. «La Iglesia condena muchas cosas que no comprende», respondió Falcone.
Pero dime, Lorenzo, después de estar aquí esta noche, ¿sientes que algo malo está ocurriendo? ¿O sientes una liberación de las cadenas de la culpa que la Iglesia te ha impuesto toda tu vida? Era una pregunta peligrosa. Lorenzo sabía que su respuesta determinaría si Falcone confiaba completamente en él o comenzaba a sospechar. Siento confusión, dijo finalmente, optando por la honestidad parcial. Todo lo que me enseñaron me dice que esto está mal. Pero viéndolo con mis propios ojos, viendo a personas que claramente encuentran alegría y significado aquí, no estoy seguro de qué pensar. Falcone colocó una mano en su hombro. Esa confusión es el primer paso hacia la iluminación, amigo mío. Dale tiempo, ven a más reuniones, explora estas ideas con nosotros, y eventualmente encontrarás tu propia verdad. Lorenzo asintió, pero por dentro su mente trabajaba furiosamente. Había visto suficiente. Tenía la evidencia que de la Rovere necesitaba. Ahora solo tenía que encontrar la manera de salir de aquí y reportar lo que había descubierto. La noche continuó durante horas más. Lorenzo participó lo mínimo necesario para no levantar sospechas, bebiendo cuando se esperaba, riendo cuando otros reían, pero siempre observando, siempre memorizando. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer, la reunión comenzó a disolverse. Los participantes se fueron uno por uno, envueltos en sus capas, ocultando sus identidades mientras se dispersaban por las calles de Roma. Lorenzo fue uno de los últimos en irse. Falcone lo acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, Lorenzo. Espero verte en la próxima reunión. Por supuesto, Eminencia. Ha sido revelador. Cuando finalmente salió al aire fresco de la mañana, Lorenzo sintió que podía respirar apropiadamente por primera vez en horas. Caminó rápidamente hacia la residencia de Della Rovere, ansioso por reportar lo que había visto, pero no se dio cuenta de que alguien más lo estaba observando. Desde una ventana del segundo piso del palacio, el padre Mateo observaba la figura alejarse de Lorenzo con ojos calculadores. Había algo en ese joven sacerdote que no le convencía, algo en su comportamiento durante la noche que parecía actuado. Mateo decidió que necesitaba investigar más sobre este padre Lorenzo Medici. Y si descubría que era un espía, bueno, Roma tenía muchas formas de hacer desaparecer a personas inconvenientes. Los días siguientes a la infiltración de Lorenzo en el círculo secreto de Falcone fueron tensos y llenos de actividad encubierta. El cardenal Della Rovere recibió el informe detallado de Lorenzo con una satisfacción apenas contenida. «Excelente trabajo», dijo Della Rovere, sentado en su estudio privado mientras revisaba las notas que Lorenzo había escrito inmediatamente después de la reunión. Rituales paganos adaptados, símbolos heréticos, comportamiento inmoral con miembros prominentes de la sociedad romana. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Lorenzo, sin embargo, parecía inquieto. No había dormido en toda la noche, y las imágenes de lo que había presenciado se reproducían constantemente en su mente. «Eminencia, hay algo que me perturba. Falcone es brillante, no hay duda, pero también es convincente. Parte de mí comprende por qué esas personas lo siguen. Cuestiona cosas que muchos de nosotros hemos pensado en privado, pero nunca nos atrevimos a expresar». Della Rovere lo miró con ojos penetrantes. «¿Estás diciéndome que simpatizas con él?» «No», respondió Lorenzo rápidamente, «pero entiendo su atractivo, y eso lo hace más peligroso». «Precisamente. Un hereje que parece loco es fácil de descartar, pero uno que parece razonable, que puede justificar sus acciones con argumentos intelectuales, ese es el tipo de hereje que puede corromper toda una generación». Della Rovere se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la cúpula de San Pedro en la distancia. «Ahora viene la parte difícil. Necesitamos más testigos. Tu testimonio solo no será suficiente. Eres demasiado nuevo en Roma, y Falcone podría argumentar que te malinterpretó o que estás buscando ganar favor conmigo. Necesitamos a alguien más, preferiblemente alguien de dentro de su propio círculo que esté dispuesto a testificar. ¿Cómo logramos eso?» Della Rovere sonrió astutamente. «Con presión cuidadosamente aplicada. Entre los participantes que mencionaste, ¿había alguien que pareciera menos entusiasta que los demás?» Lorenzo pensó por un momento. Había una mujer, Isabella Venturi, la viuda noble,
Participaba, sí, pero parecía más reservada que los otros, como si estuviera allí más por obligación social que por verdadera convicción. Isabel Laventuri, repitió de la Rovere. La conozco. Su difunto esposo era un banquero importante. Ella ha sido una benefactora generosa de la Iglesia. Interesante que esté involucrada en esto. Quizás se siente atrapada. Quizás entró por curiosidad y ahora no sabe cómo salir sin arriesgar su reputación. Entonces le ofreceremos una salida, dijo de la Rovere con determinación. Enviaremos al padre Agostino a hablar con ella. Discretamente, por supuesto. Le haremos saber que sabemos de su participación, pero que estamos dispuestos a garantizar su protección e incluso su anonimato a cambio de su testimonio. ¿Y si se niega? Entonces dejaremos claro que su participación se hará pública de todos modos. La diferencia es si será como acusada o como testigo arrepentida. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esa elección, toman la decisión correcta. Lorenzo no pudo evitar sentir cierta incomodidad con la táctica de chantaje, pero entendía la necesidad. Esto era política eclesiástica en su forma más cruda. Mientras tanto, en el palacio cardenalicio de Falcone, el padre Matteo había estado llevando a cabo su propia investigación sobre Lorenzo Medici. Y lo que había descubierto lo inquietaba profundamente. Lorenzo había llegado a Roma con cartas de recomendación impecables, sí, pero al investigar más a fondo, Matteo descubrió algo interesante. Una de esas cartas provenía de un monasterio cerca de Siena que tenía conexiones con la familia de la Rovere. Además, había hablado con uno de los guardias del Vaticano que era amigo suyo. Según este guardia, Lorenzo había sido visto entrando y saliendo de la residencia de la Rovere varias veces en las últimas semanas. Matteo llevó esta información a Falcone una tarde, cuando el cardenal estaba revisando correspondencia en su estudio. «Eminencia, necesito hablar con usted sobre el padre Lorenzo». Falcone levantó la vista, intrigado por el tono serio de Matteo. «¿Qué pasa con él? Creo que puede ser un espía, enviado por de la Rovere». Falcone se reclinó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. «Continúa». Matteo compartió sus hallazgos, las conexiones con de la Rovere, las visitas a su residencia, la manera demasiado perfecta en que Lorenzo había encajado en el grupo. «Podría ser coincidencia», admitió Matteo, «pero de la Rovere ha estado haciendo preguntas sobre usted durante meses, y ahora, convenientemente, aparece este joven sacerdote que parece demasiado ansioso por unirse a nuestro círculo». Falcone permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la información. «Tienes razón en ser cauteloso», dijo finalmente. «De la Rovere es ambicioso, y no dudaría en derribarme si eso le sirviera políticamente. Pero también debemos tener cuidado de no volvernos paranoides y ver conspiraciones donde no las hay. ¿Qué sugiere, Eminencia? Pondremos a prueba al joven Lorenzo. Si es verdaderamente uno de nosotros, pasará la prueba. Si es un espía, bueno, entonces tomaremos las medidas apropiadas». «¿Qué tipo de prueba?» Falcone sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Una que requiera que él mismo participe activamente en algo que la Iglesia considera herético. Si es un espía de la Rovere, se resistirá. Si es genuino, lo hará sin dudar». 3 días después, Lorenzo recibió un mensaje del padre Matteo invitándolo a una reunión especial en el palacio de Falcone. No era una de las reuniones nocturnas habituales, sino algo diferente. Solo estarían presentes el cardenal, Matteo y Lorenzo. Lorenzo reportó inmediatamente a de la Rovere, quien frunció el ceño con preocupación. «Podrían estar sospechando de ti. Ten mucho cuidado». «¿Debo ir?» «Tienes que ir. Si te niegas ahora, confirmarás sus sospechas. Pero estate alerta. Si sientes que tu vida está en peligro, sal de allí inmediatamente». Esa tarde, Lorenzo llegó al palacio con el corazón latiendo con fuerza. Fue llevado no al estudio habitual, sino directamente a la cámara secreta en los sótanos. Falcone estaba esperando, junto con Matteo. La atmósfera era diferente esta vez, menos festiva, más tensa. «Padre Lorenzo», saludó Falcone. «Gracias por venir». «Por supuesto, Eminencia, ¿en qué puedo servirle?» Falcone se acercó lentamente, estudiándolo con esos ojos oscuros e inescrutables. «Hemos estado hablando, Matteo y yo, sobre tu incorporación a nuestro círculo, y hemos decidido que es hora de que demuestres tu compromiso con nuestros ideales».
Lorenzo sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Qué tipo de demostración tiene en mente? Falcone se dirigió al altar y tomó uno de los libros que Lorenzo había visto la noche de su primera visita. Este es un texto que he estado traduciendo. Es un ritual romano antiguo dedicado a Venus y Baco, dioses del amor y el placer. Lo he adaptado para incorporar elementos cristianos, creando una síntesis única. Quiero que lo realices. ¿Realizarlo? ¿Cómo? Leerás las invocaciones, encenderás el incienso apropiado y realizarás los gestos rituales. Es simple, realmente, pero simbólicamente significativo. Estarás reconociendo que hay poder más allá de lo que la Iglesia tradicional reconoce. Lorenzo tomó el libro con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Las palabras eran inquietantes, una mezcla de latín litúrgico con invocaciones a deidades paganas. Cualquier clérigo católico reconocería esto inmediatamente como herejía. Eminencia, yo no estoy seguro de estar listo para esto. Falcone intercambió una mirada significativa con Mateo. ¿Por qué no, Lorenzo? Pensé que compartías nuestras dudas sobre la doctrina tradicional. Las comparto, pero esto es ir muy lejos. Esto es apostasía abierta. Solo es apostasía si crees que la Iglesia tiene razón, argumentó Falcone. Si crees, como nosotros, que la Iglesia se equivoca en su rigidez, entonces esto no es apostasía, es iluminación. Lorenzo sintió que estaba atrapado. Si se negaba, confirmaría las sospechas de Falcone, pero si lo hacía, estaría participando activamente en algo que incluso Della Rovere había dicho que era herético. Necesito tiempo para pensar en esto. El rostro de Falcone se endureció. No hay tiempo, Lorenzo. O confías en nosotros o no confías. Es así de simple. Mateo se había movido sutilmente para bloquear la salida. Lorenzo se dio cuenta de que estaba en peligro real. Está bien, dijo finalmente, tomando una decisión desesperada. Lo haré. Falcone sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Excelente. Comienza. Lorenzo se acercó al altar con piernas temblorosas. Colocó el libro sobre el atril y comenzó a leer las invocaciones en voz alta. Su voz temblaba al principio, pero gradualmente se hizo más firme. Encendió el incienso como se le indicó, una mezcla de mirra y otras hierbas que llenaron la habitación con un aroma embriagador. Realizó los gestos rituales, trazando símbolos en el aire, sosteniendo el cáliz en alto, pronunciando palabras en latín que mezclaban plegarias cristianas con invocaciones paganas. Durante todo el proceso, sentía los ojos de Falcone y Mateo sobre él, juzgando cada movimiento, cada excitación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el ritual llegó a su fin. Lorenzo bajó el cáliz, sus manos temblando violentamente. «Está hecho», susurró. Falcone se acercó y le colocó una mano en el hombro. «Bien hecho, Lorenzo. Has demostrado tu compromiso. Ahora eres verdaderamente uno de nosotros». Pero en los ojos de Mateo, Lorenzo pudo ver que el secretario aún no estaba completamente convencido. Cuando Lorenzo salió del palacio una hora más tarde, se sintió contaminado, sucio. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. Se dirigió inmediatamente a la residencia de Della Rovere para confesarle lo que había hecho. Della Rovere lo escuchó en silencio, su expresión impenetrable. «Hiciste lo correcto», dijo finalmente. «Mantuviste tu cubierta, y como te dije antes, cualquier pecado cometido en el servicio de la Iglesia será absuelto». Pero Lorenzo no se sentía absuelto. Se sentía perdido. Mientras tanto, el padre Agostino había estado llevando a cabo su propia misión, acercarse a Isabella Venturi. La encontró una tarde en la iglesia de Santa María in Trastevere, donde Isabella solía ir a rezar. Era una mujer elegante de 40 años, vestida de negro como correspondía a su estado de viudez, con el cabello castaño grisáceo recogido bajo un velo. Agostino se acercó a ella después de la misa, hablando en voz baja y respetuosa. «Señora Venturi, ¿puedo hablar con usted un momento?» Isabella lo miró con cautela. No lo reconocía. «¿Quién es usted, padre?» «Soy el padre Agostino Lenti, confesor del cardenal Della Rovere. Necesito hablar con usted sobre un asunto de gran importancia y delicadeza». El rostro de Isabella palideció ligeramente. Supo inmediatamente de qué se trataba. «No aquí»,
dijo rápidamente. Caminemos en los jardines. Salieron de la iglesia y caminaron por los jardines adyacentes, lejos de oídos curiosos. Sé que ha estado asistiendo a reuniones en el palacio del cardenal Falcone, comenzó Agostino sin rodeos. Reuniones de naturaleza irregular. Isabella cerró los ojos, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Cómo lo saben? Tenemos testigos y evidencia, pero no estoy aquí para acusarla, señora. Estoy aquí para ofrecerle una oportunidad de redención. Isabella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Nunca quise involucrarme en eso. Después de la muerte de mi marido me sentía sola, perdida. Lucrezia Orsini era mi amiga. Ella me invitó a una reunión diciendo que era un grupo de discusión intelectual. Al principio eso es lo que parecía, pero gradualmente las cosas cambiaron. Se volvió más oscuro, más carnal, y para cuando me di cuenta de en qué me había metido, ya era demasiado tarde. Si intentaba irme, amenazaban con arruinar mi reputación. Agostino sintió una oleada de compasión genuina por esta mujer atrapada. Lo comprendo, hija mía. Falcone es un manipulador experto, atrae a las personas con promesas de libertad intelectual y luego las atrapa con miedo y vergüenza. Pero puede escapar de esto. ¿Cómo? Testificando contra él, contando la verdad sobre lo que sucede en esos sótanos. A cambio, el cardenal de la Rovere garantiza su protección completa. Su nombre no será mencionado públicamente. Será tratada como una víctima que fue engañada, no como una participante voluntaria. Isabella se detuvo, mirándolo con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Puedo confiar en esa promesa? El cardenal de la Rovere es muchas cosas, pero un hombre de palabra. Si dice que la protegerá, lo hará. Su objetivo es Falcone, no usted. Isabella permaneció en silencio durante un largo momento, luchando internamente. Finalmente, asintió. Lo haré. Testificaré. Pero solo si mi nombre se mantiene en secreto. Tengo hijos, padre. Si esto se hace público, ellos sufrirán. Tiene mi palabra, y la del cardenal, de que su identidad será protegida. Entonces les diré todo lo que sé, todo lo que he visto. Agostino sintió un triunfo profundo. Con el testimonio de Isabella combinado con el de Lorenzo y la evidencia física, tendrían un caso sólido contra Falcone. Durante las siguientes 2 semanas, de la Rovere y su equipo trabajaron meticulosamente para construir su caso. Isabella proporcionó detalles específicos sobre las reuniones, fechas, participantes, la naturaleza de los rituales, los textos heréticos que Falcone usaba. Lorenzo continuó asistiendo a las reuniones para mantener su cubierta, aunque cada vez le resultaba más difícil. Veía a estas personas, la mayoría de ellas no malvadas, sino simplemente confundidas o desesperadas por algo más significativo que la religión institucional ofrecía, y sentía lástima por ellas. En una de estas reuniones tuvo una conversación privada con Lucrezia Orsini que lo perturbó profundamente. ¿Eres feliz aquí, Lorenzo?, le preguntó ella una noche, ambos sentados en cojines alejados del grupo principal. Lorenzo dudó. No estoy seguro de que feliz sea la palabra correcta. Lucrezia sonrió tristemente. Yo tampoco. Al principio pensé que había encontrado algo auténtico, una alternativa a la hipocresía de la Iglesia. Pero últimamente siento que solo hemos cambiado un conjunto de reglas por otro. Falcone predica libertad, pero en realidad solo ha creado su propio pequeño reino donde él es el Dios. Era la observación más perspicaz que Lorenzo había escuchado en semanas. Entonces, ¿por qué sigues viniendo? Porque no sé qué más hacer. Mi matrimonio es una farsa. Mi marido es 30 años mayor que yo y me trata como una posesión. Aquí, al menos, siento algo, aunque sea algo equivocado. Lorenzo sintió una punzada de culpa. Esta mujer, y probablemente muchos otros en este grupo, serían destruidos cuando cayera Falcone. No eran monstruos, solo personas perdidas buscando significado. Lucrecia, si pudieras irte, ¿lo harías? Ella lo miró con ojos brillantes. En un instante. ¿Por qué? ¿Tienes un plan de escape que yo desconozco? Lorenzo quiso decirle la verdad. Quiso advertirle que todo estaba a punto de colapsar, pero no podía arriesgar la misión. Solo, ten cuidado, dijo finalmente. Creo que las cosas van a cambiar pronto. Lucrecia frunció el ceño, confundida.
Pero antes de que pudiera preguntar más, Falcone llamó la atención del grupo para comenzar la ceremonia de la noche. 15 de marzo de 1473. Della Rovere decidió que era hora de actuar. Tenía todo lo que necesitaba: testimonios de testigos, evidencia de textos heréticos, una descripción detallada de los rituales y una lista de participantes. Pero no podía simplemente presentar acusaciones. Falcone era demasiado poderoso. Tenía demasiados aliados. Necesitaba el respaldo del propio Papa Sixto IV. Della Rovere solicitó una audiencia privada con el Santo Padre y fue recibido en los aposentos papales esa misma tarde. El Papa Sixto IV era un hombre de 60 años, corpulento, con una barba gris y ojos que habían visto demasiado de la política eclesiástica. Era un papa pragmático, más interesado en el poder temporal que en la teología. «Giuliano», saludó, usando el nombre de pila de Della Rovere. «¿Qué te trae aquí con tanta urgencia?» Della Rovere se arrodilló y besó el anillo papal. Luego se levantó. «Santo Padre, traigo acusaciones graves contra uno de nuestros cardenales, el cardenal Domenico Falcone». El rostro del Papa se ensombreció. «Falcone es uno de nuestros predicadores más respetados. Espero que tengas evidencia sustancial para respaldar cualquier acusación». «La tengo, Santo Padre». Durante la siguiente hora, Della Rovere presentó su caso meticulosamente. Describió las reuniones secretas, los rituales heréticos, la mezcla de paganismo con cristianismo, el comportamiento inmoral. Presentó los testimonios escritos de Lorenzo y de Isabela, sin mencionar el nombre de esta última, como había prometido. El Papa escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Estas son acusaciones extraordinarias», dijo finalmente. «Si son ciertas, Falcone no solo ha violado sus votos, sino que ha cometido herejía flagrante». «Son ciertas, Santo Padre, y solicito permiso para arrestarlo y someterlo a un juicio formal ante el Santo Oficio». El Papa se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad de Roma. Permaneció en silencio durante un largo momento, claramente sopesando las implicaciones políticas. «Falcone tiene aliados poderosos», dijo finalmente. «Su familia en Florencia, varios banqueros que ha favorecido, incluso algunos cardenales que lo admiran. Si lo arrestamos, habrá consecuencias. Las habrá igualmente si permitimos que esto continúe», argumentó Della Rovere. «Si sale a la luz pública que teníamos conocimiento de esto y no actuamos, el escándalo será aún peor». El Papa suspiró profundamente. «Tienes razón. Muy bien. Tienes mi autorización para arrestar al cardenal Falcone, pero debe hacerse discretamente. No quiero que esto se convierta en un espectáculo público. Arréstenlo de noche, llévenlo a las celdas del Santo Oficio y mantengan esto en absoluto secreto hasta que estemos listos para el juicio». Della Rovere sintió una oleada de triunfo. «Será como usted ordena, Santo Padre. Y Giuliano, asegúrate de que el caso sea hermético. Si vamos a derribar a un cardenal, no puede haber dudas sobre su culpabilidad». «No las habrá, Santo Padre, le prometo eso». 18 de marzo de 1473, medianoche. Un grupo de guardias del Vaticano, liderados por el padre Agostino, se acercó silenciosamente al palacio cardenalicio de Falcone. Llevaban una orden de arresto firmada por el propio Papa. Della Rovere había elegido esta noche específicamente porque sabía, a través de Lorenzo, que habría otra reunión del círculo secreto. Arrestarían a Falcone en flagrante delito. Los guardias rodearon el palacio. Un grupo fue a la entrada principal, otro a la lateral que daba a los sótanos. A una señal de Agostino, entraron simultáneamente. Los sirvientes en la planta principal fueron tomados completamente por sorpresa. El padre Mateo intentó detenerlos, exigiendo saber qué derecho tenían a entrar así, pero Agostino le mostró la orden papal y Mateo palideció. «¿Dónde está el cardenal?», demandó Agostino. Mateo no respondió, pero su mirada se dirigió involuntariamente hacia las escaleras que llevaban a los sótanos. Los guardias bajaron rápidamente, con Agostino al frente. Llegaron a la puerta reforzada con hierro y la derribaron con un ariete improvisado. La escena que encontraron dentro fue exactamente como Lorenzo y Isabela habían descrito. Una docena de personas en diversas etapas de embriaguez y libertinaje. Las velas rojas bañando todo en luz carmesí, el altar con sus símbolos heréticos,
y en el centro, el cardenal Falcone, vestido con su túnica de seda negra, sosteniendo el cáliz dorado. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Todos en la habitación se quedaron paralizados, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Luego estalló el caos. Algunos de los participantes intentaron huir, pero los guardias bloqueaban todas las salidas. Otros se cubrieron los rostros con las manos, tratando desesperadamente de ocultar sus identidades. Lucrezia Orsini soltó un grito agudo. Falcone, sin embargo, permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, solo una especie de resignación cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Cardenal Domenico Falcone», dijo Agostino con voz firme, «queda arrestado por orden del Santo Padre bajo cargos de herejía, práctica de rituales paganos, violación de sus votos sagrados y corrupción de los fieles. Entregue el cáliz y venga conmigo». Falcone bajó la vista hacia el cáliz en sus manos, como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego, lentamente, lo colocó sobre el altar. «Siempre supe que este día llegaría», dijo con voz tranquila. «La hipocresía solo puede sostenerse durante tanto tiempo antes de colapsar bajo su propio peso». «Usted es quien es un hipócrita», respondió Agostino con ira, predicando pureza mientras practicaba perversión. Falcone sonrió tristemente. «¿Y cuál es la diferencia entre mi hipocresía y la de la iglesia entera? Al menos yo fui honesto con aquellos que me seguían. Les dije que cuestionaran, que exploraran, que pensaran por sí mismos. La iglesia les dice que obedezcan ciegamente». Silencio. «Guarden sus herejías para el juicio». Los guardias esposaron a Falcone y comenzaron a escoltarlo fuera de la cámara. Mientras pasaba junto a los otros participantes, algunos de los cuales lloraban, otros temblaban de miedo, Falcone les habló. «No tengan miedo. Lo que hicimos aquí no estuvo mal. La iglesia está equivocada, no nosotros. Recuerden eso». «He dicho que se calle», ordenó Agostino, y uno de los guardias golpeó a Falcone en la espalda con la empuñadura de su espada, haciéndolo callar. Mientras Falcone era llevado hacia arriba, Agostino se volvió hacia los participantes restantes. «Todos ustedes están bajo arresto. Serán interrogados individualmente. Aquellos que cooperen y proporcionen testimonio completo contra el cardenal pueden recibir misericordia. Aquellos que se nieguen compartirán su destino». La mayoría comenzó a suplicar inmediatamente, prometiendo cooperar, jurando que habían sido engañados, que no sabían en qué se estaban metiendo. Solo una persona permaneció en silencio: Lucrezia Orsini. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, mirando fijamente al frente con ojos vacíos. Lorenzo, que había estado observando todo desde las sombras, se acercó a ella. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Lucrezia levantó la vista lentamente, reconociéndolo. «Eras un espía», dijo con voz monótona. «Todo este tiempo me dijiste que tuviera cuidado porque sabías que esto iba a pasar». «Lucrezia». «No», lo interrumpió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No digas nada, ya no importa. Todo ha terminado». Y tenía razón, todo había terminado. Esa noche, mientras Falcone era encerrado en las oscuras celdas del Santo Oficio, la noticia de su arresto comenzó a filtrarse por Roma. Para la mañana, toda la ciudad estaría hablando de ello. El cardenal, que predicaba la castidad de día y realizaba rituales secretos de noche, había sido finalmente expuesto. Pero la historia aún no había terminado. El capítulo final estaba por escribirse, y sería el más oscuro de todos. Las semanas siguientes al arresto fueron un torbellino de interrogatorios. Falcone permaneció en las celdas del Santo Oficio, negándose a confesar o arrepentirse. «No tengo nada que confesar», repetía al padre Agostino. «La verdadera herejía es la hipocresía de esta iglesia». El cardenal de la Rovere presionaba para un juicio rápido y una ejecución pública, pero el Papa Sixto IV dudaba. Falcone tenía demasiados aliados poderosos. Un juicio público podría exponer a docenas de nobles y clérigos prominentes que habían participado en sus reuniones. «Debe haber otra forma», decía el Papa en sus reuniones privadas con de la Rovere, «una forma más discreta». Isabella Venturi, atormentada por la culpa, se había retirado a un convento. Lucrezia Orsini fue enviada por su familia a Florencia para evitar el escándalo.
Los otros participantes pagaron grandes sumas a la iglesia para que sus nombres no fueran mencionados. Lorenzo Medici, el espía, recibió su recompensa, un puesto importante en la curia papal, pero cada noche soñaba con los rostros de aquellas personas cuyas vidas había ayudado a destruir. 20 de abril de 1473, medianoche. El guardia nocturno que hacía su ronda por las celdas del Santo Oficio notó algo extraño. La celda del cardenal Falcone estaba completamente silenciosa. Normalmente podía escuchar al prisionero moviéndose, rezando en voz baja o simplemente respirando, pero esta noche, nada. Abrió la pequeña ventanilla de la puerta para mirar dentro. Lo que vio lo hizo gritar de terror. En minutos, media docena de guardias y clérigos se agolparon frente a la celda. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. El cuerpo del cardenal Domenico Falcone yacía sobre una improvisada mesa de piedra que había arrastrado al centro de la celda. Estaba vestido con su sotana cardenalicia completa, las manos cruzadas sobre el pecho como si estuviera preparado para un funeral. Pero lo más perturbador no era el cuerpo en sí, sino lo que lo rodeaba. En las paredes de la celda, usando su propia sangre como tinta, Falcone había dibujado símbolos, docenas de ellos. Algunos eran cristianos, cruces, la paloma del Espíritu Santo, el pez. Otros eran paganos, representaciones de dioses romanos antiguos, pentagramas, signos astrológicos, y otros no eran reconocibles en absoluto. Símbolos que parecían ser de su propia invención, fusiones imposibles de diferentes tradiciones. Alrededor de su cuerpo había dispuesto objetos que de alguna manera había logrado obtener o crear en su celda. Trozos de pan formando un círculo, agua en un pequeño recipiente de barro, incluso flores silvestres que debían haber crecido en alguna grieta de la prisión. En su mano derecha sostenía un trozo de pergamino. Uno de los guardias lo tomó cuidadosamente y lo leyó en voz alta. A aquellos que encuentren esto, no morí por desesperación, sino por elección. La Iglesia me habría quemado como hereje. Prefiero partir en mis propios términos, rodeado de los símbolos de todas las verdades que exploré, que cada sistema de creencias tiene algo de valor, que el cuerpo y el espíritu no son enemigos, que la búsqueda de la verdad es más sagrada que la obediencia ciega. Prediqué la castidad mientras exploraba el deseo porque quería comprender ambos. Fui un hipócrita, sí, pero al menos fui un hipócrita consciente, no como esta iglesia que predica humildad desde tronos de oro. Que Dios, si existe, juzgue mis intenciones, no solo mis acciones. El padre Agostino, llamado de urgencia, llegó a la celda y contempló la escena con horror. ¿Cómo obtuvo todo esto?, preguntó a los guardias. ¿Cómo logró crear esto? Nadie tenía respuesta. La celda estaba cerrada, vigilada constantemente. No había manera de que Falcone hubiera podido obtener los materiales necesarios o el tiempo sin ser observado, a menos que algunos de los guardias hubieran simpatizado con él y lo ayudaran. Pero ninguno admitió nada. Cuando el cardenal de la Rovere llegó al amanecer, su rostro palideció al ver los símbolos. «Esto no puede hacerse público», dijo inmediatamente. «Si la gente ve esto, si ven que murió en sus propios términos, rodeado de estos símbolos, lo convertirán en un mártir, en un santo de alguna herejía nueva». «¿Qué sugiere?», preguntó Agostino. «Borremos todo, lavemos las paredes, destruyamos estos objetos y anunciemos que murió de enfermedad natural durante su encarcelamiento, un final poco glamuroso para un hereje. Eso es lo que la historia debe recordar». Y así se hizo. Durante las siguientes horas, los guardias fregaron las paredes hasta que no quedó rastro de los símbolos. Los objetos fueron quemados. El cuerpo de Falcone fue preparado rápidamente y enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio común, sin honores, sin ceremonia. El anuncio oficial declaró que el cardenal Falcone había muerto de una fiebre repentina mientras esperaba juicio. Muy conveniente para todos los involucrados, pero los símbolos, aunque borrados físicamente, permanecieron en las mentes de aquellos que los habían visto. El guardia que había descubierto el cuerpo comenzó a tener pesadillas. Soñaba con Falcone de pie en su celda, dibujando interminablemente en las paredes, los símbolos brillando con luz propia.
El padre Agostino, que había dedicado su vida a la pureza doctrinal, se encontró cuestionando por primera vez. Si Falcone estaba tan equivocado, ¿por qué sus últimas palabras resonaban con tanta verdad? Lorenzo Medici, el espía, visitó la celda vacía una semana después. Aunque las paredes habían sido limpiadas, podía jurar que aún veía rastros de los símbolos, sombras fantasmales de lo que había estado allí. Se arrodilló en el suelo frío y lloró, aunque no estaba seguro de por qué. Y el cardenal de la Rovere, quien había orquestado todo, comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes: dudas. Había ganado, sí, había eliminado a un rival y protegido a la iglesia de un escándalo mayor. Pero en las noches silenciosas, cuando estaba solo en sus aposentos, podía escuchar las palabras de Falcone resonando en su mente. La verdadera herejía es la hipocresía. 3 meses después, comenzaron los rumores. Personas que vivían cerca del antiguo palacio de Falcone juraban escuchar música extraña, emanando del edificio abandonado por las noches. La música sensual de flautas y tambores que Falcone había usado en sus reuniones. Otros decían haber visto una figura vestida de cardenal caminando por las calles de Roma después de la medianoche, deteniéndose frente a las iglesias como si estuviera juzgándolas. Un comerciante juró que había encontrado, pintado en la pared de un callejón, uno de los símbolos que Falcone había dibujado en su celda. Cuando los guardias fueron a investigar, el símbolo había desaparecido. El padre Mateo, el antiguo secretario de Falcone, había sido exiliado a un monasterio remoto en las montañas, pero antes de partir le dijo a un amigo: «El cardenal no murió, solo cambió de forma. Sus ideas no pueden ser encerradas ni ejecutadas. Vivirán más que todos nosotros». Pasaron los años, décadas, siglos. El nombre del cardenal Domenico Falcone fue borrado de los registros oficiales de la Iglesia. Su palacio fue vendido y reconstruido varias veces. Las personas que habían participado en sus reuniones murieron llevándose sus secretos a la tumba, pero las ideas que Falcone había plantado no murieron con él. En los años siguientes, más clérigos comenzaron a cuestionar la rigidez de la doctrina. La Reforma protestante, que estallaría décadas después, llevaría muchas de las mismas críticas que Falcone había expresado en privado. La noción de que el cuerpo y el espíritu no eran enemigos sino complementos encontraría expresión en el Renacimiento, con su celebración de la forma humana y el placer terrenal, y la idea de que la búsqueda personal de la verdad era más sagrada que la obediencia ciega a la autoridad, se convertiría en un principio fundamental de la Ilustración. Falcone había sido un hipócrita, sin duda. Predicaba una cosa mientras practicaba otra, pero en su hipocresía había expuesto una verdad más profunda sobre la naturaleza humana: que todos somos criaturas de contradicción, que la pureza absoluta es una ilusión y que a veces las preguntas son más sagradas que las respuestas. En cuanto al palacio, hasta el día de hoy los que visitan el sitio donde una vez estuvo el Palacio Cardenalicio de Falcone, ahora un edificio de apartamentos moderno, ocasionalmente reportan sensaciones extrañas. Un frío inexplicable en ciertas habitaciones, sombras que se mueven cuando no debería haber nada allí. Y más extraño aún, algunos juran haber visto, muy brevemente, símbolos brillando débilmente en las paredes. Símbolos que no son cristianos ni paganos, sino algo intermedio. Fusiones imposibles que desafían la comprensión. Los escépticos lo descartan como imaginación o trucos de la luz. Pero aquellos que conocen la historia, la verdadera historia, no la versión oficial, saben mejor. Saben que algunas ideas son demasiado poderosas para ser enterradas. Saben que algunas preguntas, una vez planteadas, nunca pueden ser completamente silenciadas. Y saben que el cardenal que predicaba la castidad de día y exploraba el deseo de noche, el hombre que fue simultáneamente el más piadoso y el más herético de los clérigos, dejó un legado que ningún tribunal inquisitorial podría jamás borrar completamente. Los símbolos que dibujó en su celda con su propia sangre fueron lavados de las paredes, pero permanecen invisibles e indelebles en el inconsciente colectivo de todos aquellos que alguna vez se han atrevido a cuestionar, a explorar, a buscar su propia verdad más allá de lo que les dijeron que creyeran. Y en las noches silenciosas de Roma,
Cuando la luna está llena y las calles están vacías, algunos aún escuchan ecos distantes de música extraña y sensual y ven sombras que caminan con el porte de un cardenal, recordándonos que la frontera entre lo sagrado y lo profano nunca ha sido tan clara como nos gustaría creer.